Este evento tiene un significado especial, digamos, además de que estemos cumpliendo con lo que se previó en el Plan Nacional de Desarrollo y en el COMPES 3700, es decir, cumplir con algo que pensamos en hacer y con un requisito, que es tener un sistema nacional de cambio climático. Estamos dando un ejemplo de trabajo en equipo y que en Colombia estamos dispuestos a cambiar la forma como hacemos las cosas. La Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático tiene como objetivo disminuir los riesgos y disminuir los impactos sociales y económicos de las variaciones en el clima. Nosotros hemos vivido una tragedia en los últimos años y eso, infortunadamente, ayuda a que sea un buen momento para que repensemos las cosas. ¿Cuál es el planteamiento que se está haciendo a través de este sistema? En primer lugar, queremos tener un mejor conocimiento de cuáles son los riesgos y sus impactos. Queremos inclusive ser capaces de aprovechar las oportunidades. Es fundamental que incorporemos la variable de riesgo en los instrumentos de planificación a nivel nacional, departamental y municipal, y que identifiquemos medidas de adaptación. El riesgo es una combinación de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Las amenazas pueden ser cambios en temperatura, precipitaciones, olas de frío, de calor, que se dan, y la exposición depende del lugar en que se dan. La vulnerabilidad tiene dos componentes: la susceptibilidad o la sensibilidad y la capacidad de adaptación. La sensibilidad es la predisposición de las personas, de infraestructura y los ecosistemas a ser afectados si hay personas, ecosistemas, infraestructura que son más vulnerables que otros. Y la capacidad de adaptación tiene que ver con anticipar, con absorber, con acomodar y con recuperarnos. Y aquí viene el mensaje principal. Si la capacidad de adaptación tiene que ver con anticipar, absorber, acomodar y recuperarnos, nos damos cuenta que infortunadamente lo que hemos hecho en Colombia es tratar de recuperarnos y debemos movernos hacia anticipar, y de eso se trata lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las razones principales para promover una política de adaptación al cambio climático? En primer lugar, pues hay evidencia, es innegable que el clima está cambiando, hay eventos extremos de lluvia o de sequía. Ayer a medianoche hablaba con Ricardo sobre el tema del fenómeno del Niño, y evidentemente hay una relación directa entre clima, ecosistemas y desarrollo. El modelo de desarrollo de un país y las posibilidades de ejercer las actividades sociales o económicas dependen de los servicios que prestan los ecosistemas, y cuando esos ecosistemas se ven afectados, cualquier plan cambia. Y en Colombia tenemos evidencia de que la mayoría de las emergencias, el 90% de las emergencias que hemos tenido en los últimos 15 años se dan por cambio en el clima. Eso afecta ecosistemas, afecta a la población, afecta a infraestructura, tiene incidencia negativa en problemas de salud. La última ola invernal nos costó cerca de 11 billones de pesos. 11 billones de pesos. Pero en un país donde cerca del 30% de la población está en condición de pobreza, aquí hay una connotación especial, y es que los más afectados son los colombianos más pobres. Hay una relación directa entre las poblaciones afectadas y los índices de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, siendo la reducción de la pobreza uno de los objetivos que tenemos como sociedad y uno de los objetivos principales del gobierno, esta política se convierte en una política que es fundamental para que el cambio climático no tenga un impacto en que nos desatrasa de los avances de la política pública. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una política de adaptación y unos mecanismos planificados. Lo que hemos hecho hasta hoy, aquí está Carlos Iván Márquez, que recorre el país todos los días ayudando a la gente en los temas de desastres, es tener un modelo de gestión
para la sostenibilidad, donde incorporemos el cambio climático, la gestión de recursos naturales y la gestión de riesgo como uno solo. Y se ha demostrado que tener políticas de adaptación planificadas son mucho más efectivas. El profesor Stern en el estudio del 2006, el Banco Mundial en un estudio dice básicamente que por cada dólar invertido se demuestra que se ahorran $7. Y aquí en Colombia la corporación de Caldas en un análisis que hizo sobre la gestión integral de riesgos manizales básicamente demuestra que por cada peso invertido ahorró 2 pesos en atención y prevención de desastres. Entonces esto tiene un impacto en las finanzas públicas, pero sobre todo tiene impactos en la calidad de vida de los colombianos. Una de las cosas fundamentales en las cuales estamos atrasados y que venimos impulsando desde el Ministerio y en la cual necesitamos un apoyo y un compromiso de todas las entidades del Estado es en que realmente los instrumentos de planificación incorporen la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo en los planes de desarrollo nacionales, en los planes de desarrollo departamentales y en los POTS, y tengan en cuenta la información que viene de los PONCAS, de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Desde el Ministerio, a través del Fondo de Adaptación, estamos actualizando 72 PONCAS que estaban hechos pero que no tenían en cuenta la variable de gestión de riesgo. Estamos haciendo otros 70 PONCAS, planes de ordenamiento y manejo de cuencas, que van a incluir la variable de gestión de riesgo. Pero eso no sirve de nada si se quedan en unos estudios que nadie mira. ¿Qué queremos? Que el país se mueva, que los alcaldes, cuando vayan a hacer sus planes de ordenamiento territorial, tengan en cuenta esas variables de gestión de riesgo para tomar decisiones que a veces no son muy populares, para decidir cómo van a usar el territorio, para decir y trazar la línea. Aquí no se puede hacer una urbanización porque se puede inundar. Para eso necesitamos no solamente tener la mentalidad de que esto es importante, sino también tener la convicción de que debe utilizarse. Si nosotros logramos incorporar estas variables de riesgo en los instrumentos de política de una manera permanente, ya estamos logrando algo muy importante, porque estamos disminuyendo la posibilidad de hacer las cosas mal. Y el otro tema de la adaptación planificada tiene que ver con que el gobierno, desde sus diferentes instancias, debe estar enfocado en proveer los bienes y servicios a la población que es más vulnerable. En un país que ha firmado TLCs, no solamente recientemente, sino en los últimos años, y que está abriéndose a los mercados internacionales, el cambio climático tiene que ver todo con la competitividad. Un país vulnerable al cambio climático es un país que tiene riesgo de ser mucho menos competitivo, porque los eventos, cuando se produce un evento y cuando el riesgo no pudo mitigarse, hay un impacto sobre la base de activos. Lo vimos en la pasada ola invernal. Bajan los niveles de producción, hay distorsiones en los precios de los insumos, hay distorsiones en los precios de los activos, hay distorsiones en los territorios y en los mercados internacionales. Eso tiene un impacto negativo en los mercados internacionales. Ahora, ¿cuál es la complejidad y el secreto de esto? Que la adaptación es local. El cambio climático afecta de manera diferente a las diferentes regiones del país, y por eso las prioridades de los territorios son diferentes. Aquí tenemos que mirar los ecosistemas, la infraestructura, la estrategia de competitividad y desarrollo de cada región, e incluir a la comunidad. Y ecosistemas, comunidad y la base de activos tienen que tener medidas que son diferentes en diferentes momentos del tiempo. La tarea que hace Carlos Iván Márquez en cuanto a gestión de riesgos de desastres debe ser una tarea complementaria y estar totalmente amarrada con lo que estamos haciendo para disminuir los riesgos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, esa tarea heroica que usted está haciendo, es básicamente trabajar sobre los riesgos, pero muy en el corto plazo. Tenemos que movernos a evitar los riesgos en el largo plazo. Y para eso esta política tiene 5 líneas estratégicas.
La primera es lograr que los colombianos cambiemos la mentalidad. La verdadera adaptación consiste en que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente y eso tiene costos para todos. Entonces, entendiendo que esto tiene costos para los empresarios, tiene costos para el gobierno, tiene costos en términos de definición de política pública y tiene costos políticos, pero tenemos que estar dispuestos a asumir esos costos, pero mucho más que eso, a verlos como una inversión. Y hay que promover una cultura donde todos vemos las actividades sociales y económicas que realizamos a través de unos nuevos lentes, de un nuevo prisma. El ejemplo que nosotros hemos puesto desde el Ministerio es el siguiente. Cuando nosotros teníamos seguramente 5 o 6 años, todos los que estamos aquí íbamos a cine, pero nunca vimos cine en tercera dimensión. Los niños y niñas de hoy van a cine y ven cine en tercera dimensión. Necesitan unos lentes. Si no se ponen esos lentes, literalmente no pueden ver la película. Muchos de nosotros y muchos colombianos estamos en una película de tercera dimensión y no nos hemos puesto los lentes. No hay nada que pueda verse hoy adecuadamente sin los lentes, sin el prisma del cambio climático. Entonces necesitamos lograr que los colombianos nos pongamos esos lentes para tener esa visión y entender que esto impacta realmente todas las actividades sociales y económicas y que eso tiene una incidencia en la forma como hacemos las cosas. Necesitamos seguir generando información y conocimiento para medir mejor los riesgos. Tenemos una tarea monumental desde el gobierno nacional y aquí la coordinación de planeación nacional es fundamental para poder planificar mejor el uso del territorio. En este momento tenemos una ventana de oportunidad con la elaboración de más de 460 planes de ordenamiento territorial en las alcaldías para incluir estos componentes como parte de la política y lograr implementar acciones de adaptación. Finalmente, pues hay que seguir fortaleciendo la capacidad de reacción, pero el éxito de esta política es que sea cada vez menos reactiva y que sea cada vez más una política de largo plazo. En un país en desarrollo, con los niveles de pobreza y las necesidades de crecimiento que tenemos, esto es un problema increíblemente complejo y con una capacidad además limitada del Estado, la solución no es simple. Por eso hay que mezclar, como está planteado en el esquema, un enfoque sectorial de territorio que incluya a la comunidad y que comprometa a las autoridades locales. ¿Que los comprometa a qué? A tener una visión diferente, a pensar mucho más en grandes, que comprometa a los diferentes grupos de interés de la sociedad a estar abiertos a entender y acoger diferentes perspectivas, inclusive si eso implica que van a incurrir en costos. Eso quiere decir a pensar en el bien común. Implica tener mandatarios locales y a tener personas en el gobierno nacional que estamos dispuestos a tomar decisiones que no son populares porque tienen que ver con las disputas o los intereses legítimos de uso del territorio. ¿Para qué? Para que dejemos de medirnos por los indicadores de corto plazo y estemos seguros que cuando estamos autorizando o promoviendo actividades sociales o económicas estamos pensando en el bien común y a largo plazo. Y finalmente tenemos que tener disciplina, método y capacidad de ejecución para que este sistema, que es un sistema bien pensado y bien diseñado, se vuelva una realidad y podamos lograr lo que todos queremos. Y es que esos colombianos, que inclusive nosotros hoy no conocemos, que son colombianos que no están representados por ningún gremio, por ninguna asociación, colombianos que están en las zonas más pobres y más alejadas del país, que son los colombianos que más nos preocupan y para quienes trabajamos, aunque pues obviamente trabajamos para todos los colombianos, pero hay unos que son más vulnerables en este tema, que esos colombianos se beneficien y podemos lograr 3 cosas a la vez: crecer económicamente, disminuir la pobreza y proteger nuestros ecosistemas. Contamos con el compromiso de todas las entidades, agradecemos la participación de todos ustedes y estamos seguros que en el plan de implantación muy pronto veremos resultados. Muchas gracias.